Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Florentino Jonathan Figueroa Figueroa. Mi número de matrícula es AL062784. Soy de la ciudad de Puebla. El día de hoy les estaremos hablando un poco sobre qué son los circuitos eléctricos y la importancia que tienen en la sociedad hoy en día, sobre las leyes de Kirchhoff, los métodos de análisis de circuito eléctrico, qué son las fuentes de alta tensión y la aplicación del capacitor. Un circuito eléctrico es la interconexión de elementos eléctricos entre sí en una trayectoria cerrada y definida, donde una corriente eléctrica puede fluir constantemente. Es decir, un circuito es una interconexión de componentes eléctricos que transporta corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Esto tiene mucha importancia ya que se utilizan para dos grandes causas dentro de la sociedad. La primera causa importante es en la generación, transmisión y consumo de la potencia eléctrica y la energía. La segunda es la codificación, decodificación, almacenamiento, transmisión y procesamiento de la información. Además de eso, en un circuito eléctrico se puede trasladar la energía a cualquier punto a lo largo de un conjunto de cables y convertida en luz, calor y o movimiento. Un circuito puede ser configurado en serie, paralelo o mixto y se puede representar gráficamente para poder representar, por ejemplo, en la vida cotidiana, una pila o un foco. Las leyes de Kirchhoff. Estas leyes nos ayudan para poder encontrar la corriente y el voltaje en cada parte de un circuito donde se necesita realizarlo. La primera es la ley de corriente de Kirchhoff o ley de nodos, y esta nos dice que la suma de corrientes que entra es igual a la suma de las que salen, es decir, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero. La segunda es la ley de voltaje o tensión de Kirchhoff, o también conocida como ley de malla, y esta dice que en toda malla o circuito cerrado la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada, es decir, la suma de diferencias de potencial eléctrico en un circuito o malla es igual a cero. Las fuentes de alta tensión. Las fuentes de alta tensión eléctrica son aquellas que emplean energía eléctrica con una tensión eficaz nominal superior a algún límite preestablecido. En casos donde la tensión es baja, el principal riesgo para los humanos es el choque eléctrico por contacto directo con un conductor energizado sin aislante. En pocas palabras, la tensión eléctrica o diferencial de potencia es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. El método de análisis de circuitos. El método general de análisis de circuitos se basa en analizar las ramas del circuito y así de esta manera ir encontrando el voltaje y corriente que hay en ella. Y si se hace de esta manera, ya se puede eliminar la rama, ya que se ha encontrado la corriente y el voltaje en el nudo al cual está unida la rama. Ya que es muy importante resolver los circuitos de manera que se puedan reducir de tamaño, o por cuestiones como el de las ramas o los nudos que se analizan para obtener valores de la tensión y voltaje en ellos. Es por eso que se les da un nombre específico, dependiendo en lo que se basa cada método de análisis. Existe el método de análisis por nudos, el método de análisis por mallas, el método de análisis por conjuntos de corte básicos y el método de análisis por lazos básicos. Las aplicaciones del capacitor. Esas tienen la capacidad de almacenar energía potencial eléctrica y carga eléctrica. Esta capacidad se llama capacitancia y se mide en farads, en honor a Michael Faraday. En el caso de los filtros de alimentadores de corriente se usan para almacenar la carga y moderar el voltaje de salida y las fluctuaciones de corriente en la salida rectificada. También son muy usados en los circuitos que deben conducir corriente alterna, pero no corriente continua. Los condensadores electrolíticos pueden tener mucha capacitancia, permitiendo la construcción de filtros
de muy baja frecuencia, circuitos temporizadores, filtros en circuitos de radio y TV, fuentes de alimentación, arranque de motores.